estamos fresquiños, que acaba de empezar esta sesión de jueves. Frescos, despiertos. Bien, bueno, pois comenzamos a última das intervencións que temos preparadas para esta primeira sesión dos encontros e contamos para este peche con Gemma Llup. Gemma Llup é profesora titular do Departamento de Filoloxía Catalá da Facultade de Filoloxía, Traducción e Comunicación da Universidade de Valencia, doutora en Filoloxía e Premio Extraordinario do Doutoramento. Imparte docencia do grao de Filoloxía Catalá e tamén en diferentes másters. Ten publicados máis de 100 traballos de investigación, contabilizando artigos, capítulos de libros e monografías. Destacamos os publicados nas revistas como Capletra, O Profesional da Información, Odnos, Revista Articles, Cuadernos de Filoloxía, etc. Así mesmo publicou 13 libros completos. Trea, Antropos, Editorial Norma, Abadía de Montserrat, Octaedro, Fundación Sánchez Ruy Pérez, etc. E 5 como editora. Participou en 7 proxectos de investigación, actuando en 2 deles en calidade de investigadora principal. En 4 contratos de investigación con institucións. No ano 2015 publicou, xunto con Felipe Zayas, Leer en el Centro Escolar el Plan de Lectura, que podedes atopar publicado en Octaedro. E probablemente unha das cuestións que máis nos pode facer dubidar é a un docente, a un bibliotecario, a un xestor das políticas públicas e, como adiantaba xa Cristina na intervención anterior, o tema da colección. Cal será a colección adecuada que debemos de ter nas nosas bibliotecas para, tamén como xa se dixo hoxe, para cada momento lector, para cada idade, para cada individuo, para cada obxectivo. Bueno, pois todos estes interrogantes son os que nos vai a aclarar e a ilustrar Gemma Llup. Gracias. Bueno, se me olvidou comentar que tamén participou xa con nós ao ano 2013, que foi cando o coñecín. Eu recén incorporado a Asesoría de Bibliotecas Escolares nas xornadas de clubs de lectura. Tamén ha sido participadora con nós en intervencións anteriores. Pois moitas grazas de estar de novo con nós, Gemma. Gracias a vosotros, gracias a la Asesoría de Bibliotecas, donde tengo ya amigos. A mí me gusta cuando la gente con la que trabajas al final se convierten en amigos. Y gracias a todos ustedes. Gracias porque las prácticas que ustedes realizan en los centros, hoy hemos visto las 2 de esta tarde y mañana escucharé otras que hacen, verdaderamente son prácticas que nos ayudan a entender que esto de la lectura es posible. Así que gracias a ustedes también, porque verdaderamente nos iluminan. Y permítanme, porque de la iluminación empezó mi interés por los criterios de selección. Permítanme que empiecen con una anécdota personal. Hace un tiempo viajé a Bogotá justamente para dar un curso a bibliotecarios sobre criterios de selección de lecturas escolares, para adolescentes. Y obviamente visité aquellas bibliotecas y me llamó profundamente la atención los fondos de aquellas bibliotecas. Aquellos álbumes ilustrados que yo aquí escuchaba a colegas que trataban ese tema, que eran los álbumes canónicos y que muchos profesores de aquel momento decían eso es imposible que le guste a un niño, eso no puede estar en una biblioteca, estaban en todas aquellas bibliotecas. Y obviamente la pregunta como investigadora era ¿por qué estas bibliotecas tienen estos fondos? Encontré la respuesta en Fundalectura. En Colombia hay una fundación que se llama Fundalectura, donde hay una serie de comités de valoración de libros formados por chicos de 16 a señoras de 90 años, desde un estudiante a una persona que está en la Academia de Ciencias Sociales, que se dedicaban a leer aquellos libros y a seleccionarlos para que las bibliotecas de Colombia tuvieran los mejores fondos posibles
en un objetivo del gobierno, que era de hacer Colombia un país lector. A partir de ahí empezamos a investigar, porque me llamó la atención cómo trabajaban esos comités, qué tipo de criterios utilizaban, etc. Y empezamos a hacer toda una investigación que pueden consultar en algunas de las publicaciones que tengo. A su vez, obviamente, cuando inicias una investigación te dedicas a leer lo que han hecho otros. Y cayó en mis manos una investigación de una bibliotecóloga de Estados Unidos, Ann Lundin, quien publica un estudio en el 2004. En este estudio ella lo que quería ver era qué responsabilidad tenían los bibliotecarios norteamericanos en la construcción del canon literario norteamericano. Entonces, analizando los fondos de las bibliotecas públicas norteamericanas en los que tenía responsabilidad de elección el bibliotecario, observó que en las bibliotecas de adultos había un tipo de libro más o menos similar. Pero cuando se puso a revisar las bibliotecas infantiles, la sección infantil, lo que vio que aquellos fondos variaban notablemente. ¿Por qué? Una de las conclusiones de su investigación era que mientras los fondos de las bibliotecas adultas se realizaban a partir de una serie de criterios canónicos, académicos, etcétera, compartidos por todos, no ocultos, los de la sección infantil se realizaban desde unos criterios personales del bibliotecario, que tenía que ver con su memoria, etcétera, etcétera. Yo me preguntaba qué es lo que ocurre en nuestras bibliotecas escolares, en las bibliotecas escolares en general. Si, por ejemplo, viéramos qué fondo tenemos y pudiéramos hacer la misma pregunta, ¿qué criterios han guiado ese fondo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, diferentes tipos de equipos? Investigadoras y especialistas desde el trabajo de las bibliotecas, como Mónica Baró, que ha estado esta mañana aquí, Inés Miré, Teresa Mañá, Elisa Yuste, son personas investigadoras que han pasado por estos encuentros y les han explicado diferentes formas de construir estos fondos. Yo no soy bibliotecaria, no soy docente, no trato con niños ni con adolescentes, solo por la calle cuando los veo, o en casa con los familiares. Por tanto, no voy a hablar qué se ha de hacer o qué no se ha de hacer porque no lo sé. Yo soy analista del discurso y lo que hago es analizar textos, analizar las características de estos textos y desde ese punto de vista podemos montar como un modelo sobre cómo podrían ser esos textos. Otra cosa es que ese modelo luego sea útil en la biblioteca, yo no lo sé. Esos son ustedes los que están ahí. No voy a cometer la imprudencia de decirles a ustedes lo que tienen que hacer cuando no tengo ni idea. Y además considero que es de las cosas más difíciles. La parte mía es fácil. Coges datos, los analizas, utilizas un método y ya está. Partiré de trabajos previos. Partiré de Ana Garralón, que ya ha venido y ya ha estado con ustedes y que tiene un trabajo magnífico sobre el libro informativo. Partiré de la investigación que hicimos en Fundalectura, cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes. De hecho, ahora hemos empezado una investigación con aplicaciones y libro digital para ver qué criterios, y partiré del libro Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. Esos son los trabajos de los cuales. Y trabajaremos en dos líneas. También haré referencia, como luego tendrán el PDF, podrán entrar ahí, a la conferencia que ya de aquí, que la tienen, aparte de los materiales de la asesoría, la compartí en mi blog del 2013 y donde para los clubs de lectura hablamos de criterios de selección de libro de creación para adolescentes. También de una serie, pueden consultar el post del 12 de junio del 2015 de mi blog, donde hay una serie de consejos sobre que podemos seguir para seleccionar libros diversos en la ESO. Y luego, en este seminario internacional, la pregunta era seleccionar libros para niños más pequeños. Ahí me preguntaba, por ejemplo, una cuestión fundamental que es la de los valores. No entraremos ahora en pero ahí tienen la publicación por si quieren consultarla. Y trabajaré en dos líneas. Por una parte, dos preguntas. ¿Cómo construimos los criterios y dónde ponemos la mirada cuando los construimos? Y luego veremos cómo nos han cambiado las preguntas.
A mí me encanta Néstor García Canclini, lo considero mi maestro, y en el último libro dice: cuando creíamos tener toda la respuesta, nos han cambiado todas las preguntas. Y en efecto, tenemos preguntas nuevas para hacernos, y entre todos, lo que sí sabemos, y adelanto la solución, es que solo podremos encontrar la solución, las respuestas, si trabajamos de manera interdisciplinaria, como muchos de ustedes ya están haciendo en la biblioteca escolar en el centro, entre personas de diferentes áreas, entre las personas que investigamos y que están en la acción, y entre todos juntos. Vamos a continuar. En esa presentación del 2013, en esa conferencia, yo la inicié contrastando dos tipos de criterios. Dos tipos de criterios, unos, ya ven ahí la cara, obviamente, cuando preguntamos cómo hacemos la selección de libros, porque aparece en una selección, podría ser un criterio, pero a lo mejor esa selección tiene unos objetivos que no tiene nuestra biblioteca. Lo leía de pequeño. Como siempre digo, el mejor libro para mí no es el mejor libro de mi hijo, ni de mi estudiante, ni de nada. Nuestra historia no es la historia de los demás. ¿Le gusta a mi hijo? Pues vale, ya sabemos que nuestros hijos son los mejores del mundo, pero no trabajamos con nuestros hijos, trabajamos con hijos de los demás. Por lo tanto, no nos sirve. Y me gusta. Esto del gusto, yo tengo un problema con el placer y con el gusto. Creo que está sobrevalorado las dos cosas. Y es difícil, porque mi gusto no necesariamente tiene que ser el de los otros. Los criterios tienen que ir más allá, y esto ya lo sabemos. Tienen que ir con el tipo de lectura que queremos seleccionar, tiene que ver con los objetivos de esa lectura, para qué vamos a trabajar esa lectura, o en qué contexto, de qué manera, y que va siempre mucho más allá del placer, en qué contexto lector. Esta tarde, en las experiencias que nos han mostrado, mentalmente revisaba la cantidad de contextos lectores que se iban mostrando en la mochila, etcétera. En todas las prácticas son contextos lectores muy diferentes unos de otros, y que por tanto reclamarían criterios de selección diferentes. Pero al final lo más importante, y que ya todos lo sabemos, es que el centro de nuestra decisión es el lector. Es el lector de cualquier edad y en cualquier momento. Es el que nos importa y el que va a generarnos las respuestas, el que va a guiar nuestras respuestas sobre los criterios de selección de libros que vamos a tener que tener en nuestras bibliotecas, de libros o de lecturas. Si revisamos, yo no sé si ocurre aquí, pero sí que ocurre en otros sitios. Sabemos que muchas veces el fondo de las bibliotecas lo vamos montando como podemos, porque hay poco dinero a veces. Tenemos la tentación de la editorial, que si pones los libros de texto, a cambio te coloco libros, te hago una oferta de 3x1, etc. Y a veces hay que revisar si esta manera de construir la biblioteca nos beneficia o no. En ocasiones nos puede beneficiar. En el 2013 también hablábamos de por qué es importante trabajar a partir de los criterios de selección de materiales. La discusión sobre los criterios, sobre la selección de materiales, es una parte primordial del plan de formación en lectura del docente, de los chicos, de las familias y de todos. Generar criterios no es estar yo en mi casa y pensar qué criterio utilizo. Generar criterios es iniciar, construir y continuar una conversación que nunca se va a acabar sobre qué criterio es el más adecuado y el que no, y cómo nos equivocamos o no nos equivocamos, o el criterio del 2016 no será el del 2017. Básicamente, criterio es formarnos. A mí me encantaba, por ejemplo, en los comités de selección de libros de Colombia, de Bogotá, que trabajando sobre criterio decían: álbum ilustrado, no tengo ni idea de álbum ilustrado, no sabemos suficiente, porque nos ponemos a trabajar criterios y no sabemos suficiente. Formación sobre álbum ilustrado. Libro de conocimientos, no sabemos suficiente sobre esto. Formación
sobre este libro. En ese sentido, generar una conversación sobre criterios es mucho más que elegir un material u un otro. Por lo tanto, es formar, es rentabilizar el material que tenemos, es objetivar y entre todos poder defender por qué hemos elegido un material y no hemos elegido otro, y es compartir ese fondo que tenemos ahí. En esa misma conferencia proponíamos criterios para diferenciar materiales, por ejemplo, edades, valores, los paratextos, es decir, la cubierta, ilustraciones, el origen de estos textos, el tema, etc. Cada criterio tenía un pero. Edades, sí, pero el material que dicen los psicólogos que es adecuado en mi clase no funciona o en mi biblioteca no funciona. Obvio, porque a cada criterio que vamos a elegir vamos a tener tantos pros como contras. Ahí está esa manera de construir entre todos y de discutir. El tema, recuerdo trabajando con grupos de profesores me decían, Crepúsculo, ¿recordáis Crepúsculo? Les encanta. Como es de vampiro, he puesto Drácula el Drácula. No, sí, pero no. ¿Por qué? Porque la relación intertextual de Crepúsculo no es Drácula de Stock. La relación se realiza con Ángel y con series de televisión. No tiene nada que ver, nada absolutamente que ver Crepúsculo con Drácula. Por lo tanto, el tema no funciona. El amor, sí, el tema del amor, pero ¿qué tiene que ver Crepúsculo con cualquiera de las novelas de amor que están leyendo ahora los chicos de Blue Jays? Poco. Por lo tanto, los criterios no son la solución, es un camino que nos ayuda a buscar la solución y a encontrarla. Otro de los criterios que en aquel momento trabajamos fue, por ejemplo, el del origen, y entonces hablábamos que era interesante los libros de autor, la narración oral, por ejemplo. ¿Pero qué tipo de narración oral? Adaptadas, reescritura, narración oral, por ejemplo, textos de autor basadas en estructuras de la narración oral, antologías, adaptaciones, libro informativo, etc. ¿Y los formatos? Porque si algo ha cambiado, 13, 14, 15, en estos 3 años nos ha cambiado absolutamente todo. Porque los formatos nos obligan a enfrentarlos a otro tipo de criterios, a construir otra manera de criterios, a construir un fondo, no digo diferente, no quiero ser exagerada, pero de otra manera. Porque los formatos, hasta ahora hemos estado trabajando con libro en papel, pero tenemos el libro digital. Y tenemos un libro digital que es un simple PDF, tenemos libro digital que es un PDF con algún enlace que nos lleva a otra información, a veces dentro de ese libro, no fuera, hasta libros digitales donde conjugan todo tipo de lenguajes. Tenemos las aplicaciones para niños, sobre todo aplicaciones para los más pequeños, que son auténticas maravillas algunas de ellas, de libro de creación, de libro informativo, y las páginas web, la cantidad de información que podemos conseguir, hoy lo hemos visto. Las redes sociales también es un motivo de informarme. Esta mañana, como el avión ha llegado muy temprano, no he podido venir esta mañana, pero gracias al Twitter he sabido todo lo que estaban haciendo aquí. He conocido contenidos, he leído pantallazos de lo que se ha estado trabajando. En YouTube tenemos un problema, lo buscamos en YouTube y tenemos cantidad de material que nos ayuda también a revisar y a ver, a dar contestación a los objetivos que nos podemos plantear. Y cualquier documental que encontramos, cualquiera, vamos a ver. En el centro escolar, en la biblioteca, convergen básicamente 3 tipos de lectura, 3 prácticas lectoras. Leer para aprender en todas las asignaturas, leer para aprender a leer literatura
y leer para disfrutar de la lectura. En estos 3 últimos años he estado trabajando en 2 proyectos de investigación sobre el libro de textos y materiales de textos. Una de las conclusiones principales que mi grupo de trabajo ha sacado y que puede resultar útiles es que uno de los problemas de los libros de texto, teniendo muchas virtudes, uno de los problemas es que solo hay una voz, la voz del autor del libro de texto. Por lo tanto, hemos podido escuchar que cuando se está hablando, por ejemplo, de materiales informativos, de materiales sobre información, etcétera, hay muchas razones para utilizarlos. Yo les voy a dar otra: diversificar las voces del libro de texto, las miradas que plantea el libro de texto sobre un hecho histórico, sobre geografía, sobre naturales, sobre física, sobre química, completarlas con materiales de cualquier tipo. Pero ¿qué criterios vamos a utilizar para este tipo de materiales que son fundamentales, imprescindibles en toda biblioteca escolar? Obviamente, de una manera general, los criterios que deben seguir estos materiales son los que tienen ahí de manera muy reducida. Son materiales que tienen que ayudar a construir saberes que estén relacionados con los materiales escolares, con el currículum, con cada una de las asignaturas. Obviamente eso requiere un trabajo conjunto con los profesores del resto de asignaturas para ver en qué momento es necesario o es importante ampliar o diversificar un determinado conocimiento. Si he dicho que el libro de texto muchas veces lo que hace es presentar una única mirada, que es, si ustedes analizan un libro de texto, verán que aparecen diferentes tipos de texto, lo que es el texto expositivo, que son los autores quien lo redactan, y ese texto es o bien expositivo o bien un relato, y resume, presenta, narra o expone conocimientos. Obviamente, esa única mirada, eso en algún momento tendrá que cambiar, y yo espero que el libro de texto virtual lo cambie. Mientras eso no ocurra, la biblioteca escolar es imprescindible para orientar a los lectores por otros caminos, por caminos más allá de los que propone el libro de texto. Caminos como, por ejemplo, también el humor, para dar a conocer temas desde orientaciones y niveles de complejidad diferente. Pero también estos materiales que están en la biblioteca escolar deben de transmitir al lector un sentimiento de independencia para guiarlo de manera que pueda confirmar una hipótesis, la validez de una pregunta, enseñarle a hacerse preguntas, que es fundamental en el siglo XXI. También motivarlo a continuar explorando un tema. Sabemos que otro de los problemas de los libros de texto es esa compartimentar el conocimiento, cuando en la vida el conocimiento no está compartimentado. A lo mejor la necesidad del currículo es la que te propone el libro de texto, pero la biblioteca escolar con este tipo de material puede estirar y puede motivarlo a exploraciones posteriores. Es muy importante que este tipo de material presente datos relacionados con acontecimientos cotidianos, con el día a día, para que pueda entender los chicos y chicas aquello que se le explica desde el yo, el ahora y el aquí. Pero también han de ser materiales que partan de los conocimientos previos del lector y que le generen inquietudes, sean materiales que no les den todo hecho, sino que les obliguen de alguna manera o les motiven a buscar nuevos conocimientos. Y obviamente tienen que presentar los principios básicos de la disciplina, datos, investigaciones más recientes, etc. ¿De qué tipo de materiales estamos hablando? Hablamos de atlas, de biografías, de dietarios, de diccionarios, de enciclopedias, de guías, de experimentos, de manuales de oficios, pero también hablamos de revistas digitales, hablamos de suplementos de la prensa
Y cuando digo diccionario no hablo diccionario en papel. La Real Academia acaba de sacar, tiene un tiempo, pero acaba de actualizar una app maravillosa para móviles y tabletas que funciona de maravilla, o enciclopedias que están al día a cambio de una pequeña, se paga un tanto al año y podemos acceder a todo el conocimiento actual y un conocimiento que se nos brinda a través de texto, de imagen y obviamente de audiovisual. Recuerdo que por curiosidad en una de las últimas que chequeamos pusimos Franco y aparecía el nodo, aparecía Franco hablando, aparecía texto y aparecía todo. Obviamente una serie de materiales riquísimos que estaban muy bien trabajados por especialistas en ese entorno y que permitían obviamente ampliar la clase de historia y cualquier cosa que hagamos. ¿Qué criterios, por ejemplo, más concretos deberíamos tener en cuenta? Uno de los que son fundamentales es el tratamiento de la información, cómo se presenta la información y cómo se trabaja la información. Esto es fundamental porque si una de las cosas uno de los problemas que tenemos en la actualidad en el periodismo, en las tertulias, por ejemplo, de los viernes por la noche o de los sábados, es la confusión entre dato y opinión, entre el yo y la objetividad, entre lo que a mí me interesa y lo que es, aunque a mí no me interesa. Todo eso se educa, obviamente, y lo sabemos de sobra, lo educamos desde la escuela. Y para educarlo, obviamente, los materiales que presentamos, los materiales que elegimos, la manera de presentar esa información, la información debe presentarse de forma rigurosa, proceder de fuentes fiables, basada en estudios recientes. Es que hay estudios, desgraciadamente el tiempo está corriendo de una manera tan rápida que determinados estudios de hace 10 años ahora no son viables. Lo fueron hace 10 años y ese material puede ser viable si lo contextualizamos hace 10 años, pero no ahora. Y obviamente si diferencia, y esto es fundamental porque encontramos cantidad de libros que no lo hacen, si diferencian lo que es una realidad probada y objetiva de otra que es dudosa o discutida, tengan la edad que tengan, porque obviamente no lo sabemos todavía o se tiene que estudiar más, lo entiende desde un niño de 3 o 4 años hasta lo que sea, porque no hay verdades absolutas y estos libros muestran esta diversidad. También obviamente es muy importante que estos materiales faciliten a los alumnos que se familiaricen con lo que es el método científico, que presenten la dificultad de toda investigación. Porque a veces nos encontramos con chavales que nos dicen, ¡guau! Eso es muy fácil. ¿Y por qué no han inventado ya una vacuna para el cáncer? Si lo deberían de haber inventado ya. Y sí, chico, corriendo. Digo, vamos a ver cómo funciona la observación, cómo después de la observación viene la formulación de las hipótesis, cómo luego hay una tesis, cómo esta tesis luego puede dar una solución de problemas, cómo hay un trabajo hecho previamente por otros investigadores. No se trata de yo ahora digo la mía, sino que este tipo de libros es importante que recojan lo que se ha hecho previamente, etc. Y además que desarrolle una inducción, deducción, argumentación, que evite juicios de valor, etc. Además, estos datos y en determinadas edades deben presentar una visión global del tema y la manera de tratarlos y la profundidad variará dependiendo de la edad de los lectores. Pero lo que es fundamental son dos cosas: la diferencia entre información objetiva y lo que es la opinión de los autores de esos libros, y además mostrarlo de manera que los chicos lo vean claramente, que hay una diferencia clara, para que aprendan ellos también a diferenciar lo que es su opinión de hechos probados, y la otra, que ese material tenga siempre el aval de una persona o una institución expertos en la materia, porque este tipo de material no lo puede hacer cualquiera.
tiene que haber detrás alguien con una solvencia académica que nos dé una garantía de que ese material es adecuado. Hay otras características que también tenemos que tener en cuenta, y es el estilo, cómo están redactados estos materiales, cuál es la forma de la información cuando se presenta. Obviamente, si hay términos especializados, se tienen que definir de una manera comprensible para cada una de las edades. Además, la organización de la información en estos libros es fundamental. Hay libros o lecturas de este tipo que los escoges y tú misma te mareas de la cantidad de material que hay. La negrita se utiliza en la primera página para una cosa, te vas a la tercera y se utiliza para otra, pero no hemos quedado en la primera que la negrita es concepto nuevo. ¿Por qué en la tercera que hay un concepto nuevo me pones negrita si eso no es nuevo? Nos marea a todos, no tenemos un criterio para dar a leer a los chicos. Si aparecen determinados dibujitos que nos dicen que eso es un experimento, tendrá que aparecer siempre igual. Tendrá que haber una tabla de contenidos. Una tabla de contenidos porque estos libros no solo nos van a ayudar a aprender información, sino a leer información. Nos van a enseñar a leer en todo tipo de asignaturas. Glosarios, notas a pie de página, diseño gráfico que diferencie las partes del libro, facilitar la comprensión mediante información gráfica, fotografías, esquemas. Por ejemplo, PISA trabaja mucho, obviamente, la lectura en pantalla, desde el 2009 ya. Y un tipo de texto que trabaja muchísimo es texto escrito con, por ejemplo, mapas conceptuales, infografías, etc. Y las preguntas que realiza se tienen que contestar a partir de la información que el lector obtiene, tanto de la infografía como del texto escrito. Tenemos que trabajar materiales de esos, porque cuando PISA no nos funciona por muchas de estas cuestiones. A ver, si PISA lo pone, no es porque se le ha ocurrido, mira, vamos a poner esto. No. Si PISA lo pone es porque deducen las personas que realizan los cuestionarios de PISA que ese tipo de lectura informativa es imprescindible para un habitante del siglo XXI. Porque cuando nos ofrecen determinados textos, son textos de los que tenemos que sacar información de textos diversos y diferentes. Por lo tanto, en este material tiene que parecer así. Eso nos lleva a otra cuestión. ¿Qué criterios tenemos que aplicar para seleccionar según las imágenes que aparecen? Es decir, estos elementos aportan información. Primero, aportan información porque nos encontramos, por ejemplo, con muchos textos informativos en los cuales la información gráfica, las ilustraciones, es solo ornamental, porque vamos a no utilizar un material gráfico para aportar más información. Por ejemplo, en los libros de historia del siglo XV, ¿por qué nos aparece un cómic? ¿No sería mejor reproducir un cuadro relacionado con eso? ¿No sería mejor que apareciera un edificio de ese momento que aporta más información, de manera que texto e imagen conjuntamente ayudan a construir nuevas informaciones? Obviamente, toda la información gráfica de ilustraciones, fotografías, etcétera, que aparece ahí, no es esta me gusta y esta la coloco por parte del editor del libro, sino que de la misma manera que el texto requiere todo un proceso de documentación, la selección de estos gráficos, de estas fotografías, también son el producto de un proceso de documentación. Además, los mapas, los cuadros, los diagramas, todos los recursos gráficos que deberían de aparecer en toda su diversidad, como mapas conceptuales, etcétera, tienen que ayudar a precisar y a extender la información, no a repetirla, sino a aportar nuevas informaciones, a sintetizarla, a organizar los datos, etcétera. Y en los libros, obviamente, y los documentos sobre historia, arte, diversidad cultural o biografías, las imágenes no pueden manipular la mirada del lector. Por ejemplo,
¿Por qué muchos libros que hablan de la diversidad cultural, cuando ponen un dibujo de un niño negro, siempre aparece en la selva? Como si no tuviéramos niños negros que van a la escuela iguales altamente que nuestros niños. Eso es diversidad cultural y eso significa un proceso como editor y como autor, y nosotros como seleccionadores de material de darle, dice, editor, ponte las pilas, que este tipo de selección no puede resultar así. Y luego el diseñador gráfico. El diseñador gráfico es fundamental para mostrar la información de la manera que sea más fácil de entender y de leer para los chicos en cada edad lectora, porque muchas veces una misma información diseñada gráficamente de una manera u otra es la diferencia entre entender o no entender un texto. Por lo tanto, aquí estamos hablando de autores, estamos hablando de investigadores, estamos hablando de editores que trabajan todo ese material, estamos hablando de diseñadores gráficos y estamos hablando de documentalistas que seleccionan, siguiendo unos determinados criterios, este tipo de material. No me quiero alargar porque prefiero luego que vayamos a preguntas, que les estoy viendo las caras y sé que es tarde y estamos todos cansados. He dicho al principio que teníamos que cambiar las preguntas, o al menos a mí me han cambiado las preguntas cuando lees lo que estos chicos hacen, lees o ves lo que ustedes están haciendo, etc. ¿Cómo podemos elegir materiales en un mundo tan cambiante? ¿Qué sentido tiene presentar un libro sobre las migraciones en Europa? Un libro que nos hable de la inmigración después de la Segunda Guerra Mundial, que nos hable de la inmigración de los españoles a Alemania o a Francia durante la posguerra, cuando está pasando todo lo que está pasando, no digo en el último año, en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Será ese libro más interesante? 2015 ha sido para mucha gente un año muy difícil. Millones de personas han tenido que dejar sus hogares para huir de la guerra. El número de refugiados y desplazados en todo el mundo es hoy el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. De ellos, el 85% son mujeres y niños. Al cumplirse el 5º año de guerra en Siria, son ya casi 12... O la página de ACNUR, una de las mejores páginas que nos informan sobre todos los movimientos de migración y sobre todos los problemas con la población actual, donde aparecen vídeos como estos que podemos estar trabajando tranquilamente en clase y que hay una información actualizada. Obviamente es combinar libro, combinar estas páginas web, pero combinar también, por ejemplo, perfiles de las redes sociales. Cuando los bombardeos de Israel sobre Gaza, había un perfil de una niña, 14 o 13 años, si no recuerde mal, Farah Baker, que desde su perfil de Twitter nos informaba del día a día de lo que ocurría en en Gaza, a través no solo de sus palabras o de sus testimonios, sino también de fotografías, de vídeos, etc. Y es una niña exactamente igual de la edad que los tenemos los chicos en clase, que cada día nos informaba de cómo afectaba a su vida cotidiana, a su familia, a través de su Twitter, lo que estábamos leyendo en la prensa. Por tanto, son redes sociales, documentales, son libros, pero todo esto es lectura, porque sería la pregunta, ¿es lectura leer el Twitter de esta chica? ¿Es lectura el vídeo que hemos visto antes? ¿Es lectura como, que faltaría la pregunta, ¿es lectura como la hemos imaginado hasta ahora? ¿O es la lectura que ha construido el siglo XXI? Es la lectura que nos han construido muchas veces a espaldas nuestras, las redes sociales, la han construido los mismos chicos que tenemos a clase, periodistas, etc. Y que no es más que una consecuencia lógica de la historia de la lectura, porque la lectura ha cambiado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, estas nuevas lecturas nos obligan a pensar unos nuevos criterios, a construir entre todos
unos nuevos criterios, porque para elegir una página web todos sabemos, los que estamos aquí, que hay vida más allá de Wikipedia. Se ha dicho antes en la intervención anterior. Julia lo comentaba, que uno de los trabajos de la biblioteca escolar es filtrar. Juana, perdón, me lo había apuntado para que no se me olvidara. Uno de los trabajos de la biblioteca escolar es filtrar este material, filtrar todo lo que hay en Internet. ¿Qué criterios vamos a seguir para ver qué tipo de material podemos hacer consultar, qué tipo de material elegimos en la biblioteca escolar? Los criterios, básicamente, los más sencillos son los que tenemos ahí: credibilidad del documento, es decir, el autor o la institución responsable de esa página es respetable. Respetable en el sentido académico de la palabra, es decir, la información que se ofrece es de la institución o en ese material hay un enlace a una web. Todo lo que hay en Internet obviamente no vale y nosotros lo sabemos, pero ese no vale hay que traducirlo a unos criterios que ellos lo puedan también entender, como bien sabemos. El otro criterio es la precisión. Se incluye información sobre la fecha de creación del documento y si no aparece, se envía un correo electrónico y se dice, por favor, ponga la fecha de creación que no puedo utilizarlo en clase. O de modificación. En la redacción siempre se incluyen enlaces a los documentos originales. En la redacción de estas páginas no se puede poner. Hay muchos investigadores que dicen, ¿muchos? ¿Quiénes? Sus amigos. No. El señor Piatapín dice y enlace al artículo, porque yo me fío de todo el mundo, pero si lo puedo verificar como buena investigadora me quedaré más tranquila. Y si yo tengo ese derecho, el chico de clase también lo tiene y la chica. Por lo tanto, el investigador X enlace a su investigación, el investigador X enlace a su investigación. La señalización, que es fundamental. El documento tiene que darnos, esa página web o ese documento virtual nos tiene que dar claves que señalan la organización esencial de ese material. Tiene que haber un mapa web sencillo donde podemos acudir para saber dónde buscar información y no perder el tiempo ni perdernos por ese mapa. Porque si nosotros nos perdemos, los chicos de 11, 12 se pierden, se lo aseguro. Contigüidad espacial. Material multimedia y el texto relacionado que aparece en la misma pantalla. Tiene que aparecer en la misma pantalla y relacionado para tener esta visión global del documento que van a revisar. Estructura. La estructura que aparece en el documento, en la web, tiene que ser una estructura ancha, de manera ancha en el sentido y no profunda, es decir, no podemos dar a leer a chicos de 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 páginas web donde toda la información son enlaces que nos llevan a un sitio y a otro porque acaban perdiéndose, absolutamente. Por tanto, esta información tiene que estar dada, lo que llaman los investigadores, a lo ancho. Enlaces. Los enlaces por pantallas no serán más de 7. Porque más de 7 dificultan la lectura, más o menos, y además deben aparecer tanto en el menú como en el tipo de texto. Tienen aquí la referencia de la que he sacado estas recomendaciones, un documento Aprender y enseñar en entornos tecnológicos de Lalo Salmerón y el grupo de la Universidad de Valencia, y que les recomiendo leer. Porque tal vez esa idea continua de que los chicos son digitales, nativos digitales, ya saben que eso es mentira, ya saben que no es verdad, eso es absolutamente, es decir, no es que lo diga yo, es que lo dicen investigaciones experimentales que se han realizado, lo dice PISA y lo dicen diferentes experimentos, que estos chicos se pierden en la red. Es decir, aquellos chicos que son buenos lectores en papel, no son necesariamente buenos lectores en pantalla, aunque sean chicos que utilizan Internet o son buenos tecnológicamente. Necesitan un aprendizaje específico de lectura en red. Por lo tanto, aquellos materiales en web
que les vamos a ofrecer son materiales que también tienen que estar escogidos siguiendo unos criterios de comprensión lectora, de fiabilidad, de señalización, etcétera, como hemos comentado. Les he dicho que no me quiero alargar dada la hora y como imaginaba que acabaríamos tarde, quería acabar con una de las series que más me ha gustado, que es la serie Glee, en la cual la biblioteca siempre ha estado presente como un lugar de amor, un lugar donde acudir, en el que los chicos lo pasan bien y en el que los chicos encuentran los materiales que les gusta. Yo creo que, como ustedes saben mejor que yo, una buena selección en una biblioteca escolar, además de las buenas prácticas que podemos realizar, garantizan el éxito de este lugar en el que todos nosotros nos gusta pasar las horas y queremos que lo pasen nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma.